cerquita de los cajones tenemos de mano primera presencia de Maico Salgado. Está bien puesto, echándole todo el estilo. Ahí tenemos también el toro que se pega un poquito en la puerta del cajón. Los porteros se suben a la puerta, defendiéndose. El toro sigue sacudiéndose fuerte, claro. Y nomás a Maico bien puesto, echándole por ahí también toda la cara al asador. El público viendo acción, le pedimos el aplauso para él. Venga. Maico hace poco de movimiento y a la vez también la seña a los amigos de caballo. El toro sigue reparando el famoso niño de Prada del señor Adelfo López de Contrallero. El aplauso para Maico. Solito Puerta, monta especial, la monta de Juan Pablo Hernández en ese toro el andariego. Juan Pablo Hernández, que ya nos había tratado estuvo de ser embrocado, pero sin embargo está aguantando profesionalmente este movimiento de parte de este toro, el andariego, disponiéndose ya para su bajada. Dos lazos que no han acertado, al menos uno sí, pero esto da la oportunidad de que Lorenzo se pueda bajar. Juan Pablo, perdón, aplausos grandes para Juan Pablo Hernández. Vamos a ver. Ahí está Salgado. Y empieza a trabajar bonito. Siguiente participante, Juan Pablo Hernández de Prada Catarina, que también está haciendo lo posible. Y en honor de su compañero que ya se fue a la clínica, él está haciendo de lo mejor esta super señores. ¿Qué le parece? Esto ya merece aplauso bonito para Juan Pablo Hernández de Catarina. A la vez también el aplauso de la... Ahí sigue arriba. Esto ya merece aplausos. La puerta se abre y esto es el resultado que empieza a levantarse bonito para que sea divertiendo. ¿Qué le parece, Caro? Una monta completamente espectacular, se me está ladeando. Cuidado, puede acomodarse, compadre. Esto ya saldrá en San Pedro también porque las cosas no son fáciles. Ahí está mi familia observando el resultado de por allá de Contrallero, que también está trabajando bonito, la menos, y el fantasma por ahí también de el terremoto, que también está haciendo las cosas bien, claro. Ese toro se queda parado, los amigos de caballo por ahí queriéndose ya perfilar para que el toro sea lanzado y que rápidamente el gerente... Amigo portero ya profesional, precisamente para abrir la puerta. En cuanto al jinete diga puerta, ahí está Mario Ávila, mis amigos, luciéndose en este bonito ejemplar. Uno de los que destacan en lo mejor, como es Mario Ávila. Vean ustedes qué monta estamos presenciando, qué monta estamos brindando para ustedes. Un espectáculo bonito de parte de la comisión organizadora. Esto merece un aplauso, amigos. Mario Ávila de la Negra, en este bonito ejemplar, el Cascabelillo. Vengan esos aplausos, una diana por parte de la música. Esto... aguantándole lo mejor de los reparos. Está abierta. Allí está la primera monta especial que estaba viendo la presencia de Paulino Herrera mostrando ese piquín de la laguna. Un toro que sigue trabajando, girando, levantándose bien. La presencia de Paulino, que también está empezando ese bonito ejemplar. ¿Qué le parece? Esto ya merece aplauso, cuidado. Además, fuerte el aplauso para Paulino. Oye, está la puerta abierta, claro. Y vamos rápidamente. Eso es viéndole. La puerta se abre, aquí está ese abanico trabajando en corte, levantándose bien. Victorio Juan que sigue sosteniendo, cuidado. Cuidado. Puerta, compa. Allí está, mis amigos, la presencia de Mario Ávila montando ese toro que le llaman el capullo. Ese torito que también se está sacudiendo completamente. Le bajó la presencia de Mario, que también el buen amigazo Juan Pablo dejó un compromiso grande para que también haga las cosas de lo mejor. ¿Qué le parece? No está quedando mal. Él sigue arriba. Ese toro que a la vez también está sacudiendo, se queda parado tantito. Mario Ávila está moviendo su cuerpo para que el toro le rinda más y no quiere ya participar. Ese ejemplar que ya se me cansó. Mario Ávila, que está haciendo lo posible para que el toro siga reparando. Seriecito se queda el aplauso para Mario Ávila, claro. Listo, fuerte, aquí lo vemos saliendo a bordo de este ejemplar que era para Fidel, pero que de repente necesitó cuidado, estuvo a punto de ser alcanzado.
punto de abrir la puerta, sale Juan Pablo Hernández, todo listo dentro del cajón. Vamos a ver, puerta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí quedó la monta de Juan Pablo Hernández en este toro del Cascabelillo. Se lo quita a los 8 o 9 reparos. Vengan los aplausos para Juan Pablo Hernández.